Bienvenidos a la Biblioteca del Recuerdo, el saludo de feliz año nuevo para todos los que nos siguen como siempre los viernes en programa de estreno que se repite a lo largo de la semana en diferentes horarios y deseándoles lo mejor para este nuevo año que comienza. También les podemos asegurar que las historias del fútbol acá en TD+ van a continuar como todas las semanas y un repaso de equipos campeones que iniciamos el año pasado lo vamos a seguir complementando durante este mes de enero, ya pues en programas de una hora donde podríamos recordar todo el camino de estos equipos que lograron ser monarcas del fútbol de Costa Rica. Hoy nos corresponde recordar la temporada 93-94. ¿Quién fue campeón ese año? Fue el Saprissa. Un Saprissa que podríamos decir se parece un poco al Saprissa que salió campeón recientemente en el verano 2014. ¿Por qué? Porque arrancó el torneo irregular, tuvo momentos de mucha tensión, recibió muchas críticas, cambió de entrenador. Recordamos que se trataba de temporadas largas, pero una vez que tomó confianza y en la recta final volvió pues a recordarnos a todos, como lo ha hecho a lo largo de su historia, que el Saprissa es el equipo peligroso realmente cuando tal vez las apuestas lo ponen por debajo. Esa vez fue muy similar y aún así va a lograr sacarle el campeonato a su más acérrimo rival Liga Deportiva Alajuelense en una serie de 4 juegos que vamos a recordar enseguida en este nuevo repaso de la Biblioteca del Recuerdo. Temporada 93-94, arrancamos este repaso del Saprissa en la jornada 4 ante San Carlos. San Carlos era el cuarto rival del Saprissa que ya había enfrentado en medio de su participación por CONCACAF a Belén en el Nacional. Había ganado 4-1 y había empatado sin goles en Pérez. Se adelantó este juego y empezaba a sufrir Saprissa. Aquí Eduardo el Tanque Ramírez, que era un jugador que la pegaba muy bien de tiro libre, adelantaba a aquel San Carlos que fue protagonista en esa temporada. Luego Rolando Fonseca emparejaba a favor del Saprissa, que había formado un equipo de lujo con el regreso de Juan Arnoldo Callazo y de Hernán Medford, además de la sonada llegada de Oscar Ramírez, 3 mundialistas de Italia 90 que eran la apuesta clara de un Saprissa que no salía campeón desde el año 90, así que sus aficionados estaban exigiendo un campeonato que se nublaba en apenas el arranque. Atención a esta mano de Vladimir Quesada, se señala penal. Eric Lonis también había llegado al equipo, era el guardameta de Carmelita, otra de las incorporaciones. Y aquí Ricardo el Pachi Sauma sentenciaba a Lonis. Y Saprissa perdía por primera vez en una campaña que, como veremos en este repaso, en las primeras 2 vueltas, Saprissa estaba muy lejos de ser un equipo que pudiera pretender ser campeón. Carlos Luis Astúa le daba explicaciones a Benjamín Mayorga, que llegaba a increparlo al finalizar esa contienda. Turrialba, este era juego de la fecha 3 en el Estadio Nacional con Fernando Patterson en la puerta. Ahí está Eric Lonis, que de a poco quería ganarse la confianza del sapricismo. No se imaginaba Lonis en aquellos días que iba a terminar siendo el arquero con más juegos en la historia del Saprissa. Apenas estaba jugando sus primeros 4 partidos. Y en el Estadio Nacional, como su cancha, en medio de una participación en la CONCACAF en la cual Saprissa ya en aquellos días había eliminado el Puebla de México y tenía que enfrentar a Luis Ángel Firpo del Salvador. Así que vivía algo que a algunos clubes nacionales les ha tocado vivir, que es jugar 2 torneos a la vez. Aquí llega Medford, que fue magia pura en aquel torneo, y coloca su primera asistencia a la aparición de Evaristo Coronado, que adelantaba al Saprissa con un diseño de uniforme que prácticamente solo se utilizó en aquellos días de mediados de los años 90. Y Turrialba con el uniforme al estilo del Atlético de Madrid que implementó don Antonio Moyano Reina, aunque aquel Turrialba lo dirigía Rolando Villalobos. Este es un golazo de Floyd Guthrie. Turrialba emparejaba las cifras, tenía una importante cantidad de partidos sin caer ante Saprissa. Así que el partido pues revestía una importancia interesante, un torneo que apenas daba sus primeros trazos en aquel 1993. Y aquí Rolando Fonseca, que sacaba ese disparo. Habilitación de Ray Myers. Y muy mal Patterson. Y la victoria era para el Saprissa en el Nacional, donde ya Saprissa había vencido a Belén en la primera jornada. Llegaba una visita siempre complicada a Lito Pérez, un Punta Arenas que en aquellos días era también candidato. Tal vez no tanto como en el 91 o 92, pero todavía en aquellos días Punta Arenas era un rival a considerar
Costaba mucho que alguien le ganara en la olla mágica. Y ahí estaba el goleador del fútbol de Costa Rica en aquellos días, Javier Astúa, comandando el ataque de un Punta Arenas que aquella mañana de domingo, mañana y tarde, iba a ser muy superior al Saprissa, que era dirigido por el profesor Carlos Watson. Ese Saprissa, como dijimos al inicio, y que vivía la presión de una apuesta interesante, de no guardarse nada por ser campeón, pero pagaba el precio de tener que armar equipo. Y aquí aparece Javier Astúa, provocando la locura en la olla mágica. Se adelantaba Punta Arenas. Astúa, que después de ese campeonato se iría de Punta Arenas y saldría goleador en una franca lucha con Hernán Medford, quien en ese momento aún no explotaba. Aquí se señala penal por parte de Bernie Ulloa. Y Norman El Pin Gómez, que jugó con Punta Arenas y con San Carlos en esa misma temporada y con ambas camisetas le iba a anotar al Saprissa. Aquí vencía a Lonis y un 2-0 doloroso. Volvía a perder Saprissa de visita. No había ganado en esta condición. Y como suele suceder, los equipos grandes empiezan a vivir la presión desde el arranque, y máxime cuando se acercaba el clásico de la fecha 6. Clásico de clásicos, 10 de octubre de 1993. Saprissa, que regresaba al Ricardo Saprissa después de algunas jornadas en el Nacional. Paradón de José Alexis Rojas en esa buena alternativa del Saprissa, que mantenía a Donis Hilario, que mantenía a Ronald González, a Roy Meyers, que había llegado meses atrás, a Rolando Fonseca. Ya era figura Mauricio Wright, se mantenía Benjamín Mayorga, Luis José Herra. Era un muy buen equipo este Saprissa. Y Alajuelense, que era también candidato serio. En aquellos días el campeón era Herediano, así que de alguna manera ambos tenían presión. La liga que llevó a sus filas a este hombre que maneja la pelota, Dolmo Flores, el hondureño, que en aquellos días era de lo más destacado que había en Centroamérica. Y aquí en este cobro de tiro libre, Joaquín Bernardo Guillén, el candado, adelantaba a la liga. Un pique extraño le hace el balón a Lonis en lo que fue su primer clásico. Y otra vez a nadar contra corriente. Estaba perdiendo Saprissa. Posiblemente, y lo vamos a confirmar en este repaso, de los equipos que han salido campeones, el que tuvo el arranque más difícil fue este Saprissa 93-94. Y el clásico que siempre va a tener polémica, aquí el árbitro José Luis Vargas, que sacaba la tarjeta roja. Alajuelense no liquidó un partido en el cual fue superior. Aquí Juan Carlos Arguedas se iba expulsado. Quedaban ambos equipos con 10 hombres. Y en el cierre, una supuesta falta de Javier Delgado sobre Medford. Y Medford marcaba su primer gol de aquella gran campaña. Y Saprissa rescataba el clásico. Medford, que no anotaba con Saprissa desde el 90, le salvaba la vida a su equipo en el clásico ante la liga. Herediano era el campeón y asomaban como un nuevo rival para Saprissa en la fecha 7, 17 de octubre de 1993. El disparo que se iba por fuera. Oscar Ramírez en la posibilidad, no lograba contener la pelota. Y estaba fresco el recuerdo de un partido que lo observamos en su momento, que Herediano le ganó 6-3 al Saprissa. Y la dosis de goleadas iba a repetir. Aquí aparece Rodinei Martins. Adelantando el Club Sport Herediano, que bajo la lluvia se iba a aprovechar de un Saprissa que era muy frágil en ese arranque del torneo. Aquí llega Kenneth Paniagua a la habilitación. Lonis, que dejaba el balón a medias, y otra vez Martins. Y era una locura el Rosabal Cordero, el campeón, que era líder también en aquellos días Herediano, le estaba pasando una vez más por encima a Saprissa. Y faltaría un gol más que lo vamos a ver en la repetición, porque cayeron muy seguidos, que iba a ser cortesía de Roger el Policía Gómez. Lonis, que no controlaba la pelota, y un 3-0 inapelable, que reafirmaba que en aquellos días Herediano era un gran equipo, pero también que Saprissa
estaba muy lejos de lo que se pretendía en aquellos días en el campeonato nacional. Seguían las presentaciones complicadas. 24 de octubre del 93 llegaba Ramonense, que era un muy buen equipo, el equipo que dirigía el profesor Toribio Rojas. Saprissa, que estaba viviendo el precio de armar un equipo con grandes figuras que estaban para mucho más, pero que en la primera ronda no se iban a encontrar. Aquí balón al palo en ese disparo de José Mario Rodríguez, goleador del fútbol nacional de los años 80 y 90, y Saprissa otra vez iba a sufrir. Aquí llega este cabezazo por parte de Ronald Matarrita. Ronald Matarrita padre. Y Saprissa caía en casa ante un rival que en teoría no tenía que complicarle. Mayorga, que perdía ahí la cabeza con Sergio Morales. Buen equipo tenía San Ramón, estaba también Max Sánchez por ahí, quien en sus inicios militó con el Saprissa. Y en el cierre, otra vez, el héroe de toda la campaña. En el rato que anduvo mal y en el rato que anduvo bien, siempre Medford fue la gran figura del Saprissa. Balón al palo. Y Medford, que reclamaba la anotación como suya. Y Saprissa rescataba un punto en casa, pero deambulaba ahí entre el octavo y séptimo lugar. ¿Quién diría lo que iba a suceder al final del camino? Eso tienen los torneos largos. No habían campeones por semestre, sino por año, y Saprissa, tras estar en el suelo, se iba a levantar. Pero en aquel momento muy pocos lo imaginaban. En la fecha 9, Saprissa empató a 2 en el Fello Mesa, y en la 10 recibía a Limón, que tenía el guardameta Dean Salmon como una de sus figuras. Andaba ya por ahí Reinaldo Parks, ahí lo observamos marcando a Medford, luego compañeros en selección nacional. Lo de Oscar Ramírez fue pues lo más mediático, a pesar de que todavía muchos le tenían imagen de jugador rojinegro, pero poco a poco el macho se iba a ir ganando la credibilidad del sapricismo. Y otra vez el héroe, el mismo héroe de jornadas anteriores, Medford, otra vez le salvaba la vida a Saprissa, centro de Enrique Díaz. Mala salida del arquero y un 1-0 poco convincente, pero suficiente para elevar su rendimiento el cierre de la primera ronda, donde Saprissa ganó de visita ante Carmelita. Y este paradón es de quien luego sería un legendario en el Saprissa, José Francisco Porras. Estamos en el estadio Rosabal Cordero, ahí tenemos a Porritas, que le faltaría cerca de 10 años para ser la gran figura del Saprissa, aunque llegaría al Saprissa en primera instancia en el 96. Y Belén, que utilizaba el estadio Rosabal Cordero, Belén, que era el Benjamín, que ya había perdido ante Saprissa. Ahí Pedro Paulo Ribeiro, Pedriño. Y Saprissa, que estaba en ese momento cerca de ir a disputar a Guatemala la fase final de la CONCACAF. Era urgente irse lo más arriba posible en la tabla. Y para eso buscaba el triunfo ese 21 de noviembre de 1993 en el Rosabal Cordero. El partido iba a tomar un desenlace inesperado en la etapa complementaria. Para variar, Medford adelantaba a Saprissa y hasta ahí todo caminaba muy bien para los morados ante un Belén que apenas jugaba sus primeros partidos en el fútbol de la primera división. Sin embargo, Belén se la creyó. Aquí emparejaba por intermedio de Humberto Brenes, el Papo Brenes, un jugador que prácticamente toda su carrera la hizo en Cartaginés, pero tuvo ese año participación con Belén. 1-1, regresaron los temores al Saprissa, y este cabezazo de Rolando Marchena, el hermano de Héctor Leiguana Marchena, Rolando, que también jugó con Cartaginés, y Belén, ramonense,
sentenciaba al Saprissa. El sapricismo no lo podía creer. Ronald Elías Gutiérrez pitaba al final. Y pese a la constelación de figuras que llevó Saprissa, el equipo seguía dando tumbos. Asomaba Pérez Celedón como rival viernes por la noche en Tibás. Y con grandes dificultades Saprissa iba a ganar. De Roy Meyers para Hernán Medford. Y Justin Campos marcaba el gol del triunfo. Curioso que son 3 jugadores que luego fueron técnicos y salieron campeones con Saprissa. Roy, Hernán y Justin, quienes además se fueron juntos del Saprissa como jugadores allá por el 2002, que fueron dejados al margen del equipo. Y un apurado triunfo ante Pérez Celedón, que era otro rival incomodísimo, que trató de emparejar el marcador hasta el último minuto. La magia de Roy, siempre presente en cualquier campo donde estuviese. Y un 1-0 que bueno, era apenas suficiente para tranquilizar los ánimos tras un arranque que no era para nada positivo en favor del Saprissa, pero que eso sí, en aquel momento tenía como prioridad ganar la CONCACAF, lo iba a lograr. De hecho, este partido marcó la salida del equipo hacia Guatemala, donde en una cuadrangular se iba a dejar el título de la CONCACAF en una serie ante el Municipal de Guatemala, el León de México y el Robin Hood de Surinam. Jugador entre Roy y Hernán. Y Medford, que pudo concretar el segundo. Tras ganar la CONCACAF, regresaron las buenas vibras al Saprissa y este encuentro ante San Carlos del 8 de diciembre del 93. Se suponía que era el momento de volver a creer en lo que se estaba haciendo. Sin embargo, iba a aparecer uno que ya le había marcado en este torneo, pero con Punta Arenas. Lo vimos anteriormente y ahora lo hacía con San Carlos. Norman El Pin Gómez. San Carlos, que tenía un muy buen equipo. El Pin, que llegó a reforzar las filas norteñas. Ya había estado en Punta Arenas brevemente y también en Herediano y en Guanacaste. Luego jugaría en Cartaginés, donde tal vez fueron los mejores años del Pin Gómez. Y San Carlos estaba ganándole al Saprissa. Sin embargo, llega este quiebre de Hernán Medford. Y el Pachi Sauma en propia meta. Casi siempre goleador, ese día villano. Pero atención que otra vez Medford aparece en la jugada. Se emparejaban los números, parecía que había tiempo suficiente para buscar la victoria. Pero Saprissa sumaría un nuevo decepcionante empate en casa, que lo mantenía muy lejos del primer lugar, donde se mantenían en una franca lucha Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Gravin Porras fue el árbitro del juego. Otro juego en el Saprissa, esta vez ante el Municipal Punta Arenas. Saprissa mantenía a Watson, mantenía la idea con la cual se arrancó la campaña y le daba oportunidad a algunos jóvenes como Alejandro Sequeira, que aquí consigue tremendo golazo. De los primeros goles que consiguió Sequeira con el Saprissa. Andaba por los 19 años apenas Alejandro Sequeira. Pero le costaba a Saprissa el tema de la confianza. Vimos que ya Lonis había cometido una falta, también la cometió Sara Piquín Salazar. Se decretó penal, cobraba Johnny Murillo y Lonis, que en ese año 93 se había hecho famoso por los penales atrapados, detenía a este. E inmediatamente después Mauricio Wright concretaba para el Saprissa. Y para seguir hablando de casos individuales, esta temporada marcó el despegue total de Mauricio Wright, que antes de eso pues era un jugador que todavía no figuraba tanto. Aquí Punta Arenas emparejaba los números por medio de Johnny Arias, quien de Dios goce, el bomberito. Pero rápidamente una mano infantil en el área. Y Medford, que no acostumbraba a perdonar, volvía a poner a Saprissa firme en el marcador. Y Punta Arenas, que nunca dejó de luchar por intermedio de Miguel Agüero, descontó buen partido. Triunfo morado 3-2. Rolando Fonseca en aquellos días no era punta, jugaba de volante. Muchas situaciones particulares
Saprissa campeón de CONCACAF, pero no convencía en el torneo local. Después de empatar en el Morera Soto 1-1 ante la Liga, llegó tal vez, en cuanto a disputado, el mejor partido de aquella temporada. 25 de diciembre, en plena Navidad, se llenó el Saprissa en aquel 1993 para un juego realmente especial ante el Club Sport Herediano. A estadio repleto y con alternativas que hicieron de aquel juego posiblemente uno de los que hacen honor al clásico del buen fútbol. Cobro de tiro libre y aparece un hombre que anotaba poco, pero la pegaba bastante bien, Orlando Cibaja, zaguero del Herediano, que luego anduvo por otros equipos de la primera división. Adelantaba al Herediano de Juan Luis. Por ahí andaba Rodrigo Kenton de asistente. Herediano, que en aquellos días era campeón, que incluso fue tomado como selección nacional para algunos fogueos. Emparejaba a Alejandro Sequeira, el juvenil morado, aprovechando este gran servicio de Callazo. Aquel Callazo que de todos los refuerzos fue el que menos jugó. No fue ni la sombra del Callazo que se había ido antes de Italia 90. Y atención que se viene a lo mejor en este partido. Esta joya de Hernán Medford, que incluso fue catalogado como uno de los mejores goles del año. De todos los estilos lo hizo Medford, que a diferencia de Callazo llegó pues con la misma magia que tenía antes del Mundial. Ojo que había mucho herediano. El gol no se celebraba tanto. Un extraño efecto hizo esa pelota y vencía al guardameta Pedro Cubillo de Herediano, que en la complementaria otra vez fue al frente y apareció el verdugo del Saprissa en aquel año, Rodinei Martins, 2-2, vaya juego. Y lo mejor aún estaba por venir. Se había ido de Melo, pero llegó Martins. Los heredianos que sacaban pecho en el Ricardo Saprissa, y aún más cuando llegaría el 2-3, cortesía de otro que le tenía la medida puesta al Saprissa y lo tuvo siempre, Roger el Policía Gómez. Aquí discusión entre Martins y el Indio Mayorga. Muy astuto Giovanni Jara pone la pelota en juego y aparece el Policía. Y el campeón se estaba haciendo respetar en Tibás. 2-3 ganaba Herediano. Un Herediano que era posiblemente el abanderado número 1, incluso por encima de Saprissa y la Liga por ser el campeón vigente. Pero Herediano se iba a desboronar en el cierre de aquella maratónica campaña. Si hubiesen sido torneos cortos, posiblemente en el primer semestre Herediano hubiese salido campeón, pero era un campeón por año. Y en el minuto 90, un hombre que ese año logró solo 2 goles, pero los dos muy recordados. Marco Herrera se iba al frente y de cabeza. Marquito Herrera, que realmente jugaba poco, en el minuto 5 de reposición le arrebataba el triunfo herediano y le salvaba un punto más por honor que por otra cosa a Saprissa, que evidentemente estaba teniendo enormes dificultades, sobre todo cuando jugaba de local. Y luego pues se va a venir lo que marcó la salida de Watson y la llegada del uruguayo Carlos Linares, que iba a ser, o que iba a provocar un giro de 180 grados, que fueron los últimos partidos en aquel año 93. Saprissa ante Turrialba, estadio Rafael Ángel Camacho. El guardameta turrialbeño era Gerardo Priori, era uruguayo, de esos jugadores que extrañamente llegaron al fútbol nacional, lo hicieron bien un año pero se fueron. Este guardameta del cuadro turrialbeño. Partido que se disputaba ya en el cierre de aquel año 93, específicamente ya en la recta final de ese año, un 28 de diciembre. Aquí llega Guthrie, que era la gran figura de Turrialba. Y atención, porque después de varias alternativas, Saprissa iba a golpear primero y se iba a ilusionar con un triunfo obligatorio. Y para variar, Medford, 20 goles haría Medford aquel año, solo superado por Javier Astúa. Y fue tan buena esa campaña que ahí fue donde inició la gran carrera de Hernán en México, donde se mantuvo de el 94 al 2001, porque antes de eso pues solo se habían dado
sus intervenciones en el balompié europeo para Hernán Medford. Era casi una obligación ganar. Lo estaba logrando Saprissa en tierras azucareras, pero en el cierre, prácticamente en el último suspiro, emparejaba a Turrialba con Alberto Cajeta Solano, explotaba el Rafael Ángel Camacho. Turrialba, que venía de 2 campañas muy buenas, esta no sería buena, incluso estuvo cerca de descender, pero no se daba por menos ante Saprissa, que otra vez regalaba un triunfo cuando ya prácticamente lo tenían a bolsa. Y se dio la salida de Watson tras perder en casa ante Cartaginés 1-2. Se venía Limón. Primer juego para Carlos Linares. Y empezaba sufriendo Saprissa con este gol en el Juan Gobán del brasileño Marco Lima. Saprissa estaba en el 7º lugar con una desventaja importantísima con respecto a Herediano, a Alajuelense, a Cartaginés, a San Carlos, que estaba haciendo un buen torneo, lo mismo que Pérez Celedón. Nadie sabía quién era Linares, pero este juego marcó la llegada de un técnico que iba a ser sumamente exitoso en el fútbol de Costa Rica. El 10 de enero de 1994. Limón tenía buen cuadro, andaba por ahí León y Flores, entre otras figuras. Y bueno, sin jugar bien, Saprissa iba a revivir. Parece que no es difícil imaginar quién hizo el gol que le iba a salvar la vida al Saprissa aquella mañana y tarde de domingo. Hernán Medford. De todos los repertorios hemos visto goles de Medford, y aquí vencía a Dean Salmon, y un 1-1 que simplemente servía para no seguir decreciendo en la tabla, porque a la altura ya de la jornada 21, Saprissa lo que se podía enfocar era en clasificar entre los 8 primeros para luego buscar algo en las muertes súbitas. Carmelita, que ese año pues perdió a sus principales figuras, ya no estaba Eric Lonis, Ronald La Bala Gómez se había ido a la liga, muchas figuras ya no estaban en Carmelita, y Carmelita ese año iba a descender después de una gran campaña. Mantenía una gran figura, eso sí, Juan Morales. Ahí está el toque certero de Juan Morales para vencer de penal a Lonis. Y el Saprissa, ahora con el uruguayo Linares, buscaba su primera victoria, pero empezaba mal la noche con este gol de Juan Morales. Sin embargo, aquel Carmelita era un tanto frágil y Saprissa en el complemento se tocó el orgullo e iba a cerrar la segunda ronda con victoria. Rolando Fonseca. No hacía tantos goles Rolando, pero es que, como hemos explicado, el esquema que utilizaba Saprissa lo ubicaba como un volante. Atención a este detalle, los números de Carmelita, inclinados, muy raros, la verdad. Y esa fue la noche de Rolando, que aquí volvió a vencer a Kurt Kelly, aquel guardameta norteamericano que se hizo en el Saprissa y que regresaría a Saprissa años después. Ya se tranquilizaban los ánimos porque al colero había que ganarle. Adonis, que tampoco tenía un rol de delantero, jugaba también como volante. Ahí los delanteros eran realmente Coronado y Medford. Y en el cierre va a llegar la magia de Roy Meyers en una pésima salida de Kurt Kelly. Benjamín Mayorga, balón al palo, y Roy con el 3-1 ganaba Saprissa en 22 fechas. Estaba muy lejos de ser el equipo protagonista, pero poco a poco los rivales se descuidaron. Saprissa fue tomando la idea del profe Linares, y en nuestra segunda parte veremos cómo este equipo se terminó robando un campeonato que a la altura de enero de 1994 no le pertenecía. Había vivido cambio de entrenador y demás, pero iba a volver a ser el Saprissa que todos conocemos. Sí. Y continuaba la temporada 93-94 para Saprissa. Ya estábamos en la fecha número 25. Saprissa con algunos cambios. Asomó por un tiempo el arquero Giovanni Ramírez como estelar en lugar de Eric Lonis. Ya estaba Linares. Y estaba claro que Saprissa tenía que cambiar mucho para ser el equipo protagonista
que ellos pretendían ser. Pero las cosas no caminaban sencillo. Por ejemplo, aquí Turrialba, en esta indecisión por parte de la saga morada, se adelantaba a servicio de Jorge Manuel el Gugi Ulate, y Turrialba estaba ganando en el Ricardo Saprissa, pero vino la reacción morada. Rolando Fonseca emparejaba las cifras. Turrialba, que venía de 2 campañas muy buenas siendo protagonista, y en esa temporada ya estuvo cerca de descender. Se le complicó mucho el camino a Turrialba, que había sido uno de los rivales que más incomodaba a Saprissa. En la etapa complementaria encontró la ruta del gol, y para variar Medford. ¿Cuántos goles hizo Medford en esa campaña? Bueno, finalizó como subgoleador, solo por detrás de Javier Astúa, con 20 anotaciones. 2-1 las cosas en su lugar. Era como una etapa de transición. Incluso el aficionado pues ya había asumido que Saprissa difícilmente podía dejarse las 4 vueltas. Aquí apareció Adonis, que había estado apagado toda la temporada, y hasta que al fin aparecía la zamba de Adonis. Y ya el 3-1 era claro a favor de Saprissa. Veamos la poca asistencia de público. Pero esa tercera ronda sería un resurgir después de este 3-1 ante Turrialba. Vino Belén, y atención que este va a ser un partido histórico, porque se va a presentar la famosa expulsión sobre Evaristo Coronado de parte del árbitro Walter Quesada. Una acción polémica, de la cual se habló por mucho tiempo. En la parte deportiva, Belén pues opuso resistencia, pero Saprissa de a poco se encontraba. Aquí se señala penal. Y José Francisco Porras, que le adivinaba el penal a Medford. En aquellos días posiblemente el sapricismo ignoraba en lo que se convertiría años después Porritas. Aquí llega Enrique Díaz, y ahí la pelota, la misma barrera que le tapó a Porras. Y luego se va a presentar esta acción de Roy Meyers. Y aparecía el segundo de la noche por medio de Adonis, pero había que repetir el lanzamiento por una supuesta invasión, y lo enviaba por fuera. Vaya noche para el Saprissa. 2 penales cerrados, uno de Medford, otro de Adonis, hasta que llega esta jugada de Roy Meyers. Oscar Ramírez, que la envió hasta el fondo, pero ya Roy había marcado, así que pudieron ser 4, fueron solo 2, y estaba clara la mejoría que estaba mostrando el Saprissa en aquellos días. Encuentro ahora ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, contando la victoria ante Carmelita de la jornada 22. Ya con Linares, Saprissa había ganado 3 veces, y ante San Carlos en una tarde veraniega en enero de 1994, el Saprissa volvía a ser Saprissa. Aquí aparece Adonis, que jugaba con la 9, con la 8 y con la 10. Se intercambiaba la camiseta. Balón al palo, y Adonis que adelantaba a Saprissa ante San Carlos. Luego llega esta acción de Coronado, y el disparo por parte del goleador del Saprissa de aquel año, Hernán Medford, ante un San Carlos que estaba metido entre los 4 primeros. Saprissa dejaba patentizada esa mejoría. Ya no era el equipo que en las 2 primeras rondas daba tumbos en el torneo, más teniendo un goleador de la talla de Medford, goleada. Y ojo, como la afición estaba con San Carlos, muy pocos celebraron el gol. En la misma cancha donde Saprissa había perdido iniciando la temporada, ganaba 0-3, y ahora tocaba visitar otro escenario donde había perdido a inicio del campeonato, que había sido en el Lito Pérez. Otra factura por cobrar para un Saprissa que ya estaba en el tercer lugar, y en vísperas del tercer clásico pues había que dar fe de esa mejoría ante el Municipal Punta Arenas. Miércoles por la noche, Evaristo, y se decretaba penal. La mano del defensa Jimmy Joseph. Coronado pedía que se acreditara el gol. Evidentemente se fue expulsado el buen defensor puntarenense, y va a llegar un hombre que esa temporada tuvo un romance con los penales, Ronald González, decretando el 0-1. Ahí el Diablo Contreras en el cobro de tiro libre.
Y no podía faltar a la cita Javier Astúa, decretando ya el 1-1 en un partido de muy buenas alternativas. Pero Adonis, en una acción que tomó por sorpresa incluso a la transmisión de aquel momento, otra vez ponía a Saprissa a ganar. Arbitraje de Ramón Luis Méndez y Saprissa podía llegar al segundo lugar del campeonato, nada menos que en el clásico ante la Liga, 13 de febrero de 1994, un clásico que tuvo como gran protagonista el arquero Giovanni Ramírez, que le estaba ganando la titularidad a Lonis en aquellos días, y en este clásico se iba a lucir. Cometió esta falta sobre Richard Smith, pero le detuvo este penal a Juan Carlos Arguedas. Estaba claro que si Saprissa quería revivir en esa campaña, ganar el clásico era obligación. La Liga era líder, le aventajaba en ese momento por una buena cantidad de puntos. Herediano estaba viniendo menos, lo mismo que Cartaginés. Habían otros equipos en la pelea como San Carlos, como Punta Arenas, como Pérez Celedón. Un torneo que fue muy disputado. Aquí Juan Carlos Arguedas, que trataba de sorprender a Giovanni Ramírez, y por supuesto el llenazo en el clásico. Un clásico donde los penales marcaron la pauta porque no lo aprovechó la Liga, pero sí lo iba a hacer Saprissa después de esta mano de Mauricio Montero. Y Ronald González sentenciaba aquel clásico a favor del Saprissa, y el monstruo estaba de regreso en aquella campaña. Ganarle a la Liga siempre da un plus adicional, pero asomaba otro rival directo por el segundo lugar, el Club Sport Herediano, donde Saprissa iba a cortar aquella buena racha de victorias, aunque tampoco iba a perder. Aquí llega el cobro de Medford. Y golazo de Benjamín Mayorga. Muy temprano Saprissa estaba ganando en el Rosabal Cordero, cancha donde en la primera ronda, como observamos en la primera parte, había salido goleado 3-0. Aún estaba fresco el recuerdo del 6-3. Así que significaba mucho este partido para Saprissa, y el guardameta herediano era Pedro Cubillo. Luego vino la reacción de aquel equipo florense, gran servicio de Rodinei Martins, y Marvin Obando igualaba el marcador. Y abriendo un paréntesis y metiéndonos con el tema de Herediano, este juego iba a marcar la salida de Juan Luis Hernández, que había hecho campeón al equipo a mediados del 93. Pero Herediano estaba cediendo terreno, y pese a las buenas alternativas que hubo en la etapa complementaria, el 1-1 se iba a mantener hasta el final. Lonis volvió a ser el estelar de Saprissa aquel domingo de febrero. Bueno, Saprissa ya no tenía tampoco tantos sobresaltos ante los equipos no tradicionales. Ramonense había empatado en Tibás en la primera ronda, y se volvían a ver las caras en la tercera ronda, y aquí Medford con algo de fortuna porque hubo un desvío en el camino, balón al palo, y ya Saprissa le ganaba al equipo ramonense que dirigía Toribio Rojas. Era una carrera casi que contra el tiempo, porque Saprissa evidentemente, al haber finalizado en el quinto lugar en la segunda ronda, pues tenía que recortar mucha distancia. Coronado fue el que marcó el primer gol, y luego llega esta acción para decretar el segundo ante ese muy buen equipo ramonense, que fue un equipo que también quiso ser protagonista aquel año. Y Medford, otra vez Medford, sentenciaba un 3-0 inapelable aquella noche de miércoles. Ya Oscar Ramírez tomaba regularidad, lo mismo que otras figuras. Por ejemplo, Lonis, pese al buen clásico que hizo Giovanni Ramírez, prácticamente quedó como estelar en la portería morada. Sin embargo, pues siempre hay piedras en el zapato. Limón fue una de ellas en esa temporada para el Saprissa, que en este encuentro podía quedar a un paso de liderato, algo que parecía imposible meses atrás. Sin embargo, en una noche de fútbol confuso, Saprissa no iba a poder abrir el marcador ante el equipo limonense. Esta de Oscar Ramírez es muy buena,
pero lo trabaron a tiempo. El macho que había marcado ante la Liga en el Morera Soto, en un partido que se había efectuado en la segunda ronda. Y ahí está el buen guardameta Paul Mayorga, que tras sus años en la Liga anduvo por Turrialba y Limón y luego llegó al Saprissa. Fue en parte el responsable de aquel 0-0. En Tibás, otra vez Giovanni Ramírez como titular. Ahora estamos en el Rosabal Cordero ante Belén, ya iniciando la cuarta vuelta. Saprissa, que había perdido en la segunda ronda ante Belén en este escenario, como vimos en la primera parte, pero esta vez el juego iba a ser muy diferente. Saprissa que ensayaba algunas variantes. Por ahí aparecía Alejandro Sequeira, que era un futbolista bastante joven. Y aquí Sequeira madrugaba la defensa belemita para decretar el primero. Otro que tomaba regularidad hasta el punto que a partir de ese momento se convirtió en jugador emblema del Saprissa y llegó a la selección nacional fue Mauricio Wright. Oscar Ramírez y Coronado, que sentenciaba porras. Ahí Carlos Luis Astúa indicando el 0-2 con el cual Saprissa superaba a Belén, que esos fueron los primeros partidos de Belén en primera división. Recordemos, era el Benjamín ese año y supo complicar a Saprissa en algunos momentos, pero esa noche de sábado Saprissa ganó con claridad 0-2 y se aferraba pues a la posibilidad de que Alajuelense se cayera para dejarse lo que en aquellos días se denominaba las 4 vueltas. El que ganaba las 4 vueltas pues se aseguraba como mínimo el subcampeonato. Hay que prestarle atención a este rival porque Pérez Celedón iba a ser, si hablábamos de Limón como piedra en el zapato, lo de Pérez hay que magnificarlo. De hecho, Pérez es el único equipo que hasta ese momento le había ganado al Saprissa de Linares. Lo había hecho en el estadio municipal de Pérez Celedón. Y ya veremos cómo en las instancias finales fue realmente el equipo que hizo sufrir a Saprissa. Aquí este servicio de Benjamín. Y Evaristo, que no llegaba a esa pelota. Y aquella vez el héroe de un partido que no fue muy claro iba a ser Roy Meyers. En medio de las piernas de Milton Rafael Segura. No lo celebró Roy. Parecer los aficionados se estaban metiendo con él y con el resto del equipo. Y con sobresaltos, Saprissa vencía al Pérez de Juan José Gámez. Y numéricamente seguía teniendo chance, alternándose el segundo lugar con el Club Sport Herediano, siempre por detrás de la liga, que pese a lo bien que estaba jugando el Saprissa de Linares, que era una versión totalmente diferente a lo que había pasado con Watson, pues los manudos seguían siendo amplios favoritos. Turrialba, eran casi unos clásicos aquellos Turrialba Saprissa, y Turrialba se adelantaba con Carlos Vivó Quirós, jugador del Saprissa en los años 80, hijo de un legendario goleador de Saprissa en los años 60. Ahí bien Vivó, sacando a Giovanni Ramírez y decretando el 1-0. Y todavía se iba a complicar más la noche para Saprissa cuando llega este golazo por parte de Michel Meyers. Meyers, que meses después se pondría la camiseta del Saprissa, después de aquella sufrida campaña con Turrialba, que realmente lo que estaba luchando era por no descender. Parecía que volvía Saprissa a ser el equipo frágil que fue al inicio del torneo, pero llegó la figura de Rolando Fonseca, que tal vez estaba un poco al margen de Medford y de Coronado como goleador, el mismo Adonis, porque como explicamos, Fonseca jugaba como volante. Aquí descontó y luego de cabeza, ya sobre la hora, un empate que no era lo más conveniente para Saprissa, pero que demostraba que este equipo ya no se derrumbaba con facilidad, y el pase centro de uno de los mejores laterales que tenía el fútbol nacional en aquellos días, Vladimir Quesada. Faltaba poco para volver a enfrentarse a la Liga y Heredia, pero antes asomaba San Carlos. San Carlos, que había empatado en el Saprissa en la segunda ronda, que le había ganado en la primera. Saprissa había goleado en el Carlos Ugalde, como vimos antes. Pero aquí, una muy mala salida por parte del guardameta Giovanni Ramírez. Y se silenciaba el Ricardo Saprissa, porque Benigno Guido adelantaba al cuadro de los Toros del Norte, que tenía un equipazo con Ricardo el Pachi Zauma, con Benigno Guido. Andaba por ahí también Gilbert Solano y Norman El Pin Gómez como los referentes ofensivos de aquel San Carlos. Y bueno, la desastrosa
tarde para Saprissa continuó. Vaya error de Giovanni Ramírez, que después de eso ahí sí desapareció de la titularidad. Y Gilbert Solano, la escalera. Acababa el invicto morado con Linares jugando como local. Y a partir de ese momento Saprissa entendió que esa mejoría había que apuntarla para ganar las muertes súbitas, porque ya era muy difícil, pese a que ante Punta Arenas, miércoles por la noche, llegaba este servicio de Medford para Rolando Fonseca. ¿Cuántas veces Medford y Fonseca se combinaron para anotar a favor del Saprissa o de la selección? Escapada de Hernán y golazo. 2-0, muy rápido resolvió Saprissa aquel juego ante Punta Arenas, 3 días después de haber perdido ante San Carlos en el propio Ricardo Saprissa. Ya el campeonato pues en una recta totalmente final, estábamos en la jornada 38, había que jugar 44 y aún así el campeonato ahí no acababa, pues se vendrían las muertes súbitas. Llega este centro de Sandro Alfaro, el entrevero en el área. Y Punta Arenas que lograba descontar ya en el cierre del partido. Punta Arenas también sería rival de Saprissa ya en el momento de las definiciones. Ya con poco chance, pues Saprissa venía de perder ante Alajuelense en el Morera Soto, asomó Herediano como rival. Un partido que no revestía la fiesta que suele significar este tipo de juegos, el clásico del buen fútbol. Ni por asomo el juego del 3x3 de diciembre del año 93. Ahora pues los dos equipos ya tenían claro que había que prepararse para la etapa final. Por ahí Saprissa sumó algunos jugadores en esa recta final del campeonato. Aún el reglamento permitía traer jugadores. Y llegó José Martín Jiménez, que estaba jugando fuera del país y que había sido destacada figura del Saprissa, sobre todo en la campaña del 88. Y bueno, un partido frío donde Herediano tuvo muy buenas alternativas. Saprissa también. Se iba a mantener hasta el final el 0-0 entre Saprissa y Herediano, y el campeonato pues en su etapa de clasificación le quedaban únicamente 4 juegos. Uno de ellos ante el Cartaginés de Flavio Ortega, que estaba simultáneamente disputando el torneo de CONCACAF, que luego ganaría Cartaginés en diciembre del 95. Bueno, tema de calendarios ahí que siempre se ha dado en nuestra región muy extraños. Y observábamos a Darío Galvarini, el argentino que había llegado prácticamente con la llegada de Linares, pero aún así no jugaba. Prácticamente era un jugador que calentaba suplencia. Ese día, como el juego pues ya definía poco, le dieron la oportunidad. Y aquí él inició la jugada que va a propiciar el único gol de la noche. Siempre oportuno Medford para su contabilidad personal. Galvarini, que levantaba la mano para ser titular. Bueno, el que tiene buena memoria sabe lo que iba a lograr Galvarini, un gol determinante ya en la recta final del campeonato. Ese 5 que observamos ahí es Víctor Cordero. Varios jugadores en aquellos días jóvenes que ya se les daba chance, pues ya Saprissa no alcanzaba el primer lugar del campeonato, se enfrentaba a Limón. Aquí llega este centro de Enrique Díaz y qué golazo de Rolando Fonseca. Cuánta calidad mostraba ese Saprissa. Fonseca con A14, aprovechando ese regalo por parte de Enrique Díaz. Y luego va a llegar Ray Meyers de cabeza para colocar el 0-2 caminando. Ahí observamos a Martín Jiménez. Y bueno, en medio de esta gran cantidad de figuras que tenía Saprissa, los penales eran de Ronald González, que aquí curiosamente le anotó a Gunter Mayorga, que era jugador de campo, pues Paul Mayorga se fue expulsado. Y en un juego de trámites Saprissa pues confirmaba que venía en serio para la recta final. Ganaba 0-3 en el Juan Gobán ante un Limón que se derrumbó en el cierre de aquella campaña. Último juego de la fase regular con poco público, Carmelita, partido simplemente anecdótico,
pero donde no podía faltar la magia de Medford, que de tiro libre decretaba el primero. Había en el ambiente la sensación de que el equipo que le iba a disputar el título hasta el final a la liga iba a ser Saprissa, porque realmente estaba llegando en un muy buen momento. Ahí aparecía el segundo gol del cuadro morado en esta oportuna aparición de Galvarini, que marcaba su primero por torneo local, y luego Alejandro Sequeira levantando la mano, los más jóvenes en aquel momento. 3-0. Carmelita ya había descendido, así que Saprissa cerraba en el tercer lugar por detrás de Herediano y por detrás de la liga. No alcanzó el repunte con Linares, pero el campeonato permitía aún ilusionarse con el título. Y asomaba Pérez Celedón. Atención, porque aquí es donde empieza a fraguarse aquel campeonato número 19 en la historia del Saprissa. Ahí es donde empiezan a aparecer las figuras. Aún más iba a pesar la figura de Medford, de Ronald González, que tuvo una campaña notoria. Lonis en la portería. Oscar Ramírez también iba a ser figura determinante, lo mismo que Roy Meyers. Mala experiencia de Coronado. Balón al palo de Roy. Y Saprissa, que ocupaba empatar la serie, porque en la ida en Pérez Celedón los sureños habían ganado 1-0. Y es ahí donde aparecen las grandes figuras. Evaristo Coronado, estadio repleto. El rival era serio, ese Pérez Celedón de Juan José Gámez se defendía muy bien, tenía muy buenos jugadores. Estaba Farlen Ilama, Heiner Segura, Taylor Morales. Y atención a esta joya de Medford, era gol de oro, ya estaban en tiempos extras. Y enloquecía el Ricardo Saprissa, la afición que se metía al campo, ya se acababa el juego. Fueron necesarios los tiempos extras para que Saprissa dejara en el camino a Pérez Celedón. En semifinales de lo que eran las muertes súbitas, Punta Arenas aparecía como el rival. Punta Arenas había dejado en el camino a Herediano, así que habría nuevo campeón. Y en este juego quedó claro que Saprissa estaba llegando mejor que los demás al cierre del torneo. Aquí Medford hacía enloquecer el Ricardo Saprissa, que en la recta final pues experimentó puros llanazos. Y Evaristo Coronado, que con este gol se convirtió en el máximo anotador en la historia del Saprissa. Igualaba la marca de Edgar Marín en aquel momento. Ya conseguía el segundo. En la etapa complementaria la lluvia obligó a cambiar de uniforme, pero el repertorio morado continuó, porque había que ir a cerrar a Lito Pérez. Medford con el tercero. Centro. Enrique Díaz. Y aparecía el cuarto, Mauricio Wright. Vaya faena del Saprissa. Llegó el descuento de Punta Arenas en el cierre. Y todo se cerraba en el estadio Miguel Lito Pérez. A estadio repleto. Los puntarenenses aferrados a un milagro. Había que ganar por 3 goles y el gol de visita les daba el chance de avanzar. Pero apareció sin duda el mejor gol de aquella temporada del Saprissa, cortesía de Medford. Ya un global de 5-1, pues dejaba claro que Punta Arenas no iba a tener con qué batallar ante Saprissa. Y se venía pues algo que en los 90 fue norma: 2 o 4 juegos entre la liga y Saprissa para definir al campeón.
y la batalla iniciaba en San Juan de Tibás, con una liga que había sido el mejor de la temporada, pero que en la recta final había tenido contratiempos. Ya no estaba el hondureño Dolmo Flores. Y en un partido en el cual Alajuelense tuvo que batallar con 10 hombres por la expulsión de Ronald Gómez, los manudos fueron los que llevaron el peso de la ofensiva en la etapa inicial. Aquí con Claudio Jara. Balón al palo. Rolando Fonseca retando a Juan Carlos Arguedas. Vaya talento de estos dos futbolistas. El incansable Vladimir. Y el cabezazo que se iba por fuera. Y en la etapa complementaria, Saprissa se insinuaba más. Y va a aparecer el héroe inesperado de la campaña. Solo un gol ante Carmelita. Y este que para muchos significó el título, Darío Galvarini. Y Saprissa golpeaba primero ante Alajuelense. Mala salida de José Alexis Rojas, Evaristo, Vladimir. Y Galvarini sentenciaba el clásico. Aún Saprissa estaba lejos de sentirse campeón. Más bien, si la liga ganaba por 2 goles en el Morera Soto, se coronaba campeón, pero Saprissa logró empatar en Alajuela. Así que la mesa quedó servida para 2 juegos más, donde ahí sí el favoritismo cambió de bando. Linares y sus muchachos eran los ahora llamados a ser campeones. La afición morada que revivió en esa recta final. Y el primer capítulo de aquella final se celebraría el domingo 5 de junio de 1994. Y ahora sí, final por el título. Alajuelense llegaba golpeado, incluso el técnico que era Enrique Vázquez no finalizó aquella serie. Terminó dirigiendo Iván Braz al equipo manudo. Y todos estos factores se conjuntaron para que Alajuelense realmente dejara de ser el equipo arrollador que fue en esa temporada. Saprissa también lo fue. Y va a definir el partido el campeonato realmente, la serie y el campeonato aquel domingo de junio. Pese a que faltaba aún por jugar un partido en el Morera Soto. Aquí, de Evaristo para Medford, el quiebre. Y Medford que provocaba la locura en el Ricardo Saprissa. Ahora sí se sentía cerca aquel Saprissa que empezó con mucha ilusión y que luego vivió momentos muy duros en aquella temporada, obligando la salida de un técnico que los jugadores querían como Carlos Watson, pero llegó el uruguayo Linares con la varita mágica. Aquí mano de Mauricio Montero, Ronald González, casi se lo lleva José Alexis Rojas, pero era el 2-0 que dejaba a Saprissa a muy poco de coronarse campeón. $15 días después, en Alajuela, ya se estaba jugando el Mundial de Estados Unidos 94 cuando se realizó este segundo partido de la final, 19 de junio del 94. Y posiblemente sea el partido en que más aficionados del Saprissa llegaron al Alejandro Morera Soto en toda la historia. Porque bueno, 2 goles de ventaja hacían pensar que el que se iba a coronar campeón iba a ser Saprissa. En Alajuelense obviamente existía desmotivación porque el equipo lo había tenido muy cerca y no lo había conseguido. Y mientras observamos a los protagonistas de aquella contienda, Día del Padre, por cierto, pues vamos a ver lo que fue el último partido de aquella maratónica campaña del 93-94. Muchos de los jugadores del Saprissa nunca habían sido campeones, como por ejemplo Rolando Fonseca o Mauricio Wright. Otros sí llevaban campeonatos de el 88 y el 89. Y Oscar Ramírez, que bueno, llegaba a la casa donde había sido ídolo, donde hacía 2 años había definido el cetro a favor de la liga, pero ahora vestido de morado. Y Eric Lonis, que también se alistaba para lo que iba a ser su primer título. Algunos aficionados manudos, pero el escenario estaba totalmente morado. Ahí la liga con Rojas, Delgado, Montero, Hockner, Víquez, Arnaez, Smith, López, Arguedas, Jara y Badilla.
Hockner era alemán. Marco Hockner era la apuesta del cuadro manudo para intentar algo que era pues realmente heroico, pero que se iba a quedar en un sueño, porque aquí en una jugada extraña, Roy Meyers, el maravilloso Roy Anthony Meyers, ya le iba a dar 3 goles de ventaja a Saprissa, que ahora sí enfriaba el champán y se aprestaba para celebrar su campeonato número 19. El famoso partido que José Alexis Rojas, el arquero de la liga, jugó con la camiseta de Gianluca Pagliuca, porque Costa Rica 8 días antes se había enfrentado a Italia en un amistoso en Estados Unidos y por ahí él hizo intercambio de camisetas. Ya pues la brecha era enorme para la liga, que luchó más con el orgullo herido que con otra cosa ya en etapa de complemento, cuando se iban a presentar los goles. Y donde tal vez se dio no el lunar, porque no fue un lunar, pero sí, pues tal vez el único pequeño sinsabor en esa conquista del cetro morado, que fue haber caído en el último juego. Simplemente anecdótico, porque las finales son series a 180 minutos y en esta Saprissa fue claramente superior a su histórico rival, a la liga, que tampoco pues iba a regalar el campeonato tan fácil e iba a reaccionar en el cierre aquí con este centro. Badilla, que no dejaba que la pelota saliera, y Luis Diego Arnaez, que fue el jugador de más goles aquel año con la liga, lograba emparejar los números, pero le seguían faltando 2 al cuadro manudo, así que era realmente muy difícil evitar algo que todo el país esperaba, que era el título del Saprissa. Y esa toma pues nos demostraba cómo no habían casi aficionados de Alajuelense, a pesar de estar en el Morera Soto. Era morado completamente el escenario. Y ya prácticamente en el cierre del juego va a llegar esta acción. Donde Alajuelense llegaba al segundo por intermedio de Alexander Víquez. Un gol para ir a tiempos extras que nunca llegó. Y ahora sí se soltaban las amarras con global de 3-2. Y tras una heroica remontada en cuanto a todo el campeonato, Saprissa se coronaba campeón de la temporada 93-94. Un campeonato en el cual Hernán Medford fue por mucho la gran figura de aquel Saprissa dirigido por el uruguayo Linares, y que terminó celebrando en la cancha de su más enconado rival. Sin duda, Hernán Medford fue la gran figura de aquel Saprissa. A los meses pasaría a jugar con el Pachuca y no estaría más con los morados por un tiempo prolongado, pero evidentemente era un equipazo con Eric Loni, Rolando Fonseca, Mauricio Wright, que se consolidó ese año, Giancarlo Morera, que tuvo una buena campaña, y ni qué decir el aporte de Oscar Ramírez, que ese año se puso la camiseta morada, y obviamente figuras que siempre hicieron diferencia como Roy Meyers, Rolando Fonseca, entre otros. El gol de Galvarini siempre se recuerda, y este Saprissa siempre se recuerda como otro equipo morado que logró burlar las apuestas y recordar esa frase que dice: no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Se aplicó esa vez y 20 años después volvió a suceder. En este mes de enero continuaremos con más repasos de equipos campeones. Por lo pronto continúen en la programación de TD+.